Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, 6 con 29 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 6 con 30 ya. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21 y la edición especial que corresponde a este día viernes, en el cual tenemos nuestro debate político semanal. Se ha creado una cárcava en el Paseo General Escalón y la 79 Avenida, por lo cual el descomunal congestionamiento o trabazones, como le decimos a lo popular, seguramente se va a mantener este día, por lo cual es importante que busque vías alternas para evitar contratiempos a su llegada a su destino. Porque a esta hora de la mañana ya comienza a generarse en los entornos de en la periferia de este sector, ya fuerte carga vehicular. Así es que si no quiere llegar tarde a su lugar de trabajo o a su destino, busque vías alternas. Trate la manera un poco de ampliar ese abanico de circulación que le permita llegar con tiempo. Así es que tómelo en consideración para evitar contratiempos. Saludos cordialmente a nuestros invitados esta mañana. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Ernesto, buen día aquí a Misael, a Marvin y por supuesto a toda la audiencia de Megavisión. Hay que usar aplicaciones, hay aplicaciones que nos guían por donde hay menos tráfico. Yo creo que también puede ser una cultura que utilicemos, porque realmente desde este momento ya para subir la calle El Mirador, ya hay congestionamiento. Te entiendo, por eso estabas aquí a las 4:30 de la mañana con esa aplicación. Bienvenido, Misael, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, Marvin, buenos días, Tania, buenos días a toda la población. Y sí, yo creo que es una muy buena idea de estar utilizando la aplicación, como se llame. A mí me tocó aprenderla y a utilizarla, porque nosotros no somos de esa época y uno dice, bueno, hay que irse a la tecnología. A mí me tocó viajar a buscar una dirección, solo me pusieron el punto de referencia de buscarlo ahí, me llevó exactamente a este lugar. Y te lleva por la mejor ruta de menos tráfico. Marvin, bienvenido. Tenés que decir, soy migrante digital, no soy de esa época. ¿Qué tal? Buenos días a los contertulios. ¿Son migrante digital? No es que es de otra época. No, hay que ser política. Ser otra época. Hay que ser. Vas a sacar el mazo ahí, el basto. ¿Cómo se llama? Claro. El basto, ¿no? Hay que ser políticamente correcto. Ahí está, miren, es que es increíble. Alguien me decía la vez anterior que a raíz de toda la situación vulnerable hidráulica de San Salvador, oiga bien, de San Salvador tiene un problema serio de tuberías. Claro. Y ahí está el resultado. Esa es una de las muchas que se hacen en un círculo, creo, de 2 kilómetros a la redonda. Atrás de Galerías también se forma una que a cada rato la arreglan y la cierran. Y por 3-4 lluvias vuelve de nuevo. Y después por Sisimiles bajando hacia Metrocentro también hay otra. Fíjate que en la colonia Miramonte, entre el García Flamenco y los talleres Excel, también ha habido un hundimiento de la calle. Sí, hay hundimientos también. La otra vez que estuvimos acá, tocamos este punto y yo me acuerdo que fui a investigar con nuestros amigos de la Dirección de Caminos y hasta me dieron los planes que se tenían que haber hecho hace 40 años de cambio de tuberías. Y era increíble cómo ellos han descubierto tuberías de cemento de la época de los 70, de cuando se colocaba ese tipo de tubería y ya no se utilizan. Creo que es de más tiempo atrás. Sí, incluso yo creo que también. Que hay más de tiempo atrás. Pero hay que señalar para el comercial que rápida la reacción de las autoridades. Vamos a estar 6 días, hasta el día 20 va a estar cerrada la En la mascota también está una También en la mascota está cerrada por otra cárcava similar. La verdad hay que armarse de paciencia, ser tolerante y no ser egoísta. Y tener cuidado a la hora de hacer cualquier tipo de inversión o compra, porque no sabes, imagínate también a la familia. En 20 años se te va a hundir la casa. Sí, no, de verdad, es de saber bien, porque tú ves el caso de la familia de la San Francisco, ¿verdad? De Vía. Frente a Sertracén también. Frente a Sertracén. ¿Te recuerdas? De lado a lado en la calle. Con eso complementamos bien toda esta situación que sin duda alguna las autoridades ya le están poniendo atención
Pero mientras eso pasa, pues ahí está el problema. La paciencia va a reinar. Así es que hoy tenemos este día, sin duda alguna, mucha empatía. información. El paso de la tormenta Julia reactiva el análisis sobre el tema de la vulnerabilidad, nuestra solidaridad, decíamos con Tania hace unos minutos, y el pésame con todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, ¿verdad? El caso de los soldados, caso también de otros que fallecieron en el oriente del país, en fin, Sonsonate. Para todos ellos, pues un abrazo solidario desde este lugar. Pero también quisiera denotar la valentía de los mismos salvadoreños, de todas las fuerzas vivas de El Salvador, del gobierno que ha reaccionado bien, y el amor que la gente le está demostrando a sus seres queridos e incluso a las mascotas. Porque me gustó mucho ver cómo los perritos, no de raza, sino que perritos rescatados, criollos, iban chineados, e incluso la Fuerza Armada con igual atención que cualquier ser humano. Es interesante, mira, hablando de mascotas, de eso, qué tremendo lo del médico. La detención del médico, sí, yo creo que está bien. Es de ponerlo en perspectiva, sí, esa situación, porque tiene muchas... tiene muchas aristas que discutir ahí. Sí, yo estoy en contra del maltrato. Cuando el maltrato lo fijas a alguien que lo tiene en su casa, encuentra a alguien en la calle, lo apedrea, lo hace lo que quiere. O con un machete, como aquella señora que apareció. Pero cuando tú vas en una situación, aunque yo entiendo que ahí pudo haberlo visto, ahí está el video, pudo haber visto el gato o como pudo no haber visto el gatito, ¿verdad? Sí. El médico, ese es el video del médico. Sí. ¿Verdad? Entonces, son situaciones que a todos nos pasa en la calle, en carretera abierta. Tú vas, te atraviesa un carro, llevas gente, tú transportando. Tenés que decidir entre el vehículo o hacer la maniobra que pones en peligro a tu familia o al que viene adelante, sí, porque eso. Yo creo que lo que hay que hacer es llamar a las autoridades, pero sí realmente desde hace años se viene percibiendo una intención de proteger a los animalitos. Yo creo que estoy de acuerdo. Recuerdo una iniciativa en la que se quería imponer 8 años como pena a las personas que realizaran maltrato infantil, pero el Código Penal dice 2 años al maltrato animal, pero el Código Penal dice 2 años al maltrato infantil, 8 años, y yo soy pro animalitos, yo los defiendo, los cuido y todo, pero 8 años para el maltrato animal, 2 años para el maltrato infantil, o en los homicidios culposos, cuando no hay intención, cuando hay un accidente, que de lo que todos podamos ser objeto o desgracia en algún momento, no se llevan a las personas detenidas cuando auxilian. Sí. Entonces, como que hay una reacción desproporcionada y excesiva que hay que educar esa imagen, para utilizar un criterio más racional en cuanto a detener aquí hay personas. Que ver una cosa muy importante. Pero tú has sido porque oficial. Eso ha sido un accidente. Tú has sido oficial policial. Sí. Aquí hay una cosa que hay que traer. El artículo 261 y el 263, que son los que han reformado, ya establece unos parámetros. Sin embargo, a mi criterio, lo decía ayer, han quedado un poco escuetos, porque por ejemplo, en el caso de los perros que obedecen más, hay perros que se salen de las casas, ahí hay una negligencia de los dueños, pero eso no está regulado. El caso de los gatos, los felinos tienen más libertad por un sinnúmero de cosas, y hay que poner en perspectiva lo que son las valoraciones de cómo y a dónde se dieron. Por ejemplo, ahí vemos ese video, ese se pudo haber evitado. No así las carreteras. En ese video es un parqueo. Más pareciera que en vez de haber evitado, simplemente se dejó ir y llevaba una velocidad con el debido respeto que pudo hacerlo. Dice la ley reformada. Si no lo vio. Pero dice la ley reformada, si se oye el golpe cuando pegó el gatito abajo. Porque, de acuerdo, pero ese es cuando ya lo tenés pues abajo. Sí, pero dice la ley que si él le hubiese dado la atención así como a un humano, él tenía que haberse bajado, pero es que él no lo hizo. Él tenía que haberse bajado a auxiliar al gatito, y si no podía por alguna razón llamar al 911, decir qué sucedió e informar. No lo hizo. Es una cultura que hay que fomentar. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al no hacerlo, infringió ya la reforma del artículo 261 y no le operó la excusa absolutoria del 263. Por eso operó la detención. Es decir, el contexto de este preciso caso es otro. No así, por ejemplo, los que han hecho con las mascotas en la calle, porque han habido personas que ya pasó y han avisado, han llegado incluso a ayudar los policías y no les ha pasado nada, solamente han tomado datos para hacer el reporte que le ayudó, le auxilió y no hay problema. Mira, seamos prácticos.
seamos prácticos. Yo en el ejemplo que ponía es, yo estoy en contra del maltrato animal, ¿sí? Pero debería también delimitarse bien este tipo de situaciones, porque yo no sé si a ustedes no les ha pasado en carretera abierta cuando van poner en peligro a quien llevan porque se te atraviesa un perro. ¿Y de quién es responsabilidad de los perritos en la calle? Sí, que no tienen pero hogar. aquí hay perros callejeros, ¿verdad? O pones en peligro a quien llevas acá, y si qué tal si pones un accidente y matas a alguien o al que viene adelante porque por evitar conozco a eso. alguien que sucedió algo así, que por evitar atropellar a un perrito se lesionaron. Yo creo todos que los debería, integrantes. ustedes que son abogados, les voy a invitar a que hagan un estudio de la ley, lleven esa reforma a la Asamblea. Si en la Asamblea creo que hay gente consciente del problema también. ¿Ah? Sí, por eso fue la reforma. Hay ¿verdad? una ideología que se llama animalismo. ¿va? El animalismo es, digamos, un grupo de personas que van desde que entienden que los animales son seres sintientes y que por eso no podemos, digamos, maltratarlos, hacerles todas las cosas que hay. Pero hay también, digamos, un extremismo de animalistas. Sí. Que de repente pueden creer que un ser humano debe de sufrir lo mismo que ha sufrido un animal que ellos han maltratado, ¿no? De acuerdo. Yo creería que quien redactó esta ley, porque esto es nuevo, esta reforma al Código Penal, se fue al extremo de meter preso a alguien porque mate a un animal. Pero ahí entramos en una serie de contradicciones ideológicas, porque entonces las vacas no tienen los mismos derechos que los gatos o los perros. O un caballo, y es común encontrarte eso. Porque la vaca es la que nos proporciona la hamburguesa, entonces no sé si vamos a... La leche. A cómo se llama, digamos... No, pero en el caso de la leche se supone que no sufre, ¿va? Pero en el caso de la carne que nos comemos, hay que matar a la vaca. Y me imagino que para matarla ha de sufrir, no sé, digo yo, ¿va? No, hay un entonces, no sufre, está bien. Va, y en los pollos, y en los cerdos, entonces, vea... No, como dijiste la vaca, en la vaca hay no, un por sistema. eso, está bien, va, pero entonces, y los rastros, porque yo he ido al rastro de mi pueblo, ¿sabes? Va, y primero la tontan con parece un que fue garrote intención, o sea, es decir, como que no... Es que el punto es no valoró la vida del animalito. Es que el punto yo creo Pero que él lo habrá visto, es la pregunta que me hago. Sí, él puede alegar que no lo vio, pero nada cuesta alertar a las autoridades, esa es la cultura pero que debemos fomentar. Pero adelante estaban, es que según entiendo, vi ahí el video, el pase ahí estaban los policías. El punto creo yo que como el salvadoreño tiende al fanatismo, ¿va? Fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo deportivo, ahora va a resultar que los animales, porque van a haber animales de clase A y animales de clase B. La vaca, los pollos y los cerdos, eso está bien que hay que matarlos y los hacemos asados los fines de semana. Ahí no nos da ningún problema. Pero las mascotas, ¿verdad? Esas van a ser de clase, va a haber animales por accidentes, para mí no debería ser exhibido así como lo es. Ahora, cuando es maltrato, cuando es maltrato, cuando es maltrato yo estoy de acuerdo. Claro, pues. estamos de acuerdo. Pero así, porque vos vas en... Exacto. Entonces, el punto es, está comprobado que si tú en carretera vas a cierta velocidad, que aquí es 90, ¿verdad? Sí, es 90 el máximo. El 90 el máximo, si vas a esa velocidad y se atraviesa un perro de repente y pasa en la carretera, y tú intentás no matarlo y frenás o desviarte, es posible que vos te vayas a estrellar. Entonces parece ser que aquí hay un grupo de fanáticos animalistas que prefieren que yo me mate y provoque una... Porque con el miedo de que me van a ir a meter preso, pues mejor me voy a matar yo y me salgo de la carretera y me puedo llevar a alguien. Sin querer pretender tipificar así como tú lo dices, yo creo que ustedes como abogados deberían, porque sé que muchos los apoyarían, estudiar la ley y buscar una reforma. Y una pregunta, ¿y ese gato? Sí, porque hay casos, han elevado la resolución. Alguien ha preguntado. Y a Marvin le pasan los costos honorarios. Claro, sí. y ese gato tenía dueño. Se supone, ¿verdad? ¿Cómo se va a regular entonces con los animales salvajes? Es que lo si que no pasa... tiene excusa absolutoria, el caso lo resuelves como si fuera un caso de la ley, solamente a través de un procedimiento abreviado, es decir, no tiene soluciones alternas de acuerdo a una proporcionalidad racional de la clase del evento, comparado con los humanos. Lo que pasa es que esa exhibición es la que tal vez es la más peor. Así es. No, eso fue lo que porque lo que pasa es como aquella señorita que hace 5 o 6 años, aquí por la 79 en la Beethoven,
tuvo un accidente que ella atropelló a una señora, se bajó la señorita y era desconocimiento del policía que no la tenía que detener porque ella auxilió, etcétera, y la detuvieron ahí en ese parqueo. Yo no sé si son los... Pongamos de nuevo el video. Yo no sé si son los agentes que están ahí. No, esos no son agentes. No son agentes. No, ¿Son vigilantes o qué? Esos no son agentes. No, ¿verdad? No, son personas. Sí. Pero es un parqueo, creo. Sí, ¿no? es que eso es lo que sucedió. Mira, ahí con todo respeto, ahí lo que hace él, ese golpe que da el arrastrado del pobre gato, él lo tuvo que haber sentido. Él no se detiene, él continúa. Y eso es lo que, por lo cual la gente toma placa, le avisa y lo detienen, según Por lo la que entiendo. actitud Así es la actitud. posterior. El problema es que esta ley tiene que haber muchas cosas, no solamente las aristas que le faltan, sino que el análisis a la hora del accidente de tránsito, ustedes me dicen que no se puede detener. Hay una investigación de la Guardia Civil Española. ¿Podrías o no podrías? Sí, ¿verdad? así es que Eso, dice, por ejemplo, ¿por qué es hasta 90 kilómetros en nuestro país que se puede correr? Porque se puede detener uno a 90 kilómetros en cierta distancia, que son 40, 60 metros, que uno puede evitar. Pero ahí es donde viene que el señor juez, por ejemplo, y los policías actualmente no tienen ese adiestramiento de saber el por qué 90 kilómetros y no 110. Porque la gente dice, mire, mi carro yo me detengo bien a 110, sí, pero en un impetuoso alto de 110 no es lo mismo que 90. En vez de ser 60, puede volcar a esa velocidad. Claro. Entonces es diferente. Es decir, como Ernesto dice, es de hacerle un análisis diferente. ¿Y los dueños de los animales qué responsabilidad tienen? Eso porque falta. Si yo tengo un perro y tengo un gato y se me sale de la casa y pasa Tania y los allí y lo perritos dueños atropella, que no tienen entonces dueño, ¿y cómo es se va? responsabilidad del Estado. Entonces, Así ¿cómo es. se va a tratar? Entonces, que las alcaldías recojan a los perros callejeros. Pero no para matarlos, ¿verdad? Yo no sé. La diputada Hernández en la Asamblea Legislativa, ella promueve muchísimo, creo que incluso ella promovió mucho la ley de protección para los contra el Si mal no me acuerdo, creo que fue ella. Ella debería de estudiar más para evitar que cuando sean accidentes de esa naturaleza, que no los exhiban, que no lo... ¿Verdad? Cuando es maltrato, yo estoy de acuerdo. Que hay que sentar precedentes. O por lo menos que no lo detengan, sino que pero un accidente. se puede ir por un citatorio, hombre, para intimarlo. Lo que sucede es que hay una realidad, ¿verdad? El salvadoreño, hasta que no se le toca el bolsillo con multa o la libertad con cárcel, no aprendemos a respetar la ley. Pero en el caso de accidentes estoy de acuerdo que no debería de haber con un citatorio para intimar. ¿Ustedes creen que es correcto meter preso a un ser humano porque mató un animal con su carro? Es que yo la voy a poner diferente. Por accidente yo creo que no. Si tú lo haces, que agarras el machete como aquella señora que le cortó la patita. Pero si vos agarras... Yo creo que eso es maltrato merece animal. La cárcel. Eso es maltrato. Y si vos te metes a una finca, andar matando animales, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero un accidente pero no es un yo se la maltrato. planteo al revés. Y ese animal para una anciana, que es su acompañamiento durante su compañía de toda la vida y le sucede, no va a ser un dolor si le pasa. Claro, ahí es. Entonces, esas son las valoraciones que dice Ernesto, que hay que ver. Y la anciana, ¿por qué no cuida al gato? Que no se le salga de la casa. Porque tiene 80 años. Porque tiene 80 años. Pero que con un gato es diferente. No, pero es un tema de debate muy interesante. Los gatos no puedes detenerlos. Porque nos puede pasar a cualquiera. Quien ha tenido gatos sabe que se salen. Aquel a lo mejor que no está de acuerdo con el planteamiento que estamos haciendo, porque no estamos aquí a favor de que se elimine la ley o que el maltrato no se castigue. Al contrario, que se delimiten bien, ¿verdad? Así es. Los hechos para evitar que cualquiera de nosotros el día de mañana vas en carretera, te van a llevar al lado y te van a exhibir. No, y además, de repente va a salir un loco que hay que meterle pena de muerte al que mate un animal también. Pues digo yo, ya poniendo... ¿Viste la declaración que diera el presidente del Colegio de Médicos? No, el expresidente del Colegio Médico decía, miren, pongan atención a ese tipo de el Colegio Médico ha metido un comunicado donde se solidarizan con el doctor Bolaños. Ahí está. ¿Verdad? Y en mi opinión, digamos, yo respaldo el pronunciamiento del Colegio Médico. Pues a mí me parece que primero, ojo, aquí hay mucha gente que tiene mascotas solo por presumir estatus social. Esa gente no debería de tener mascotas. Eso debería de... los malalimentan, no los bañan,
Vea, los tienen porque No les tengo da un cariño. perro. Ajá, los tengo porque tengo un perro y eso me hace lucir a mí cool. Entonces, esa gente sí no debería de tener mascotas. Y deberían de también en la ley reformar lo que se va a hacer con los dueños de las mascotas. ¿Qué pasa si un perro a mí me ladra y me quiere morder de la gente que saca a pasear sus perros? Sin correa. Y sin correa, y lo suelta ahí, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Me dejo morder? Exacto. Ese es otro tema. Porque si le doy una patada, porque si le pego un machetazo, un balazo, Se porque pueden me llevar quiere Ese es morder. otro buen En el tema. Código Penal Está que se feo. derogó Mucha en el gente anda 98. unos grandes pitbull que son los más agresivos. Y a veces, Y a eso no porque se les ha creen hecho que nada. están entrenados, no les ponen correa. Y te digo, Entonces, ¿qué hacemos con eso? En el Código Penal que se derogó en el 98 había un delito que se llamaba azuzar perros. Y en ese se hablaba de que el que anduviese con su perro y lo azuzaba, es decir, se le echara pues a un salvadoreño, iba a tener una penalidad tal. Eso se quitó. Y ahí es donde vienen los descalabros, porque es bien interesante cómo allá en la década de los 60, 70 Se tenía se bastante tenía, cuidado. así es, y cuando se supone que no habíamos con esta voy a modernidad. invitar Sí, eso a la que dice diputada Misael. Ivonne Hernández para que hablemos, Eso porque que ella dice fue Misael promotora es mucho de la importante. ley, para ver cómo puede ella interpretar Es ahora que el esta espíritu situación. está bien. La violencia comienza desde el hogar y comienza desde cómo tú tratas a un animalito. De mascota especialmente. Es Es que decir, dijiste si el tú tema. maltratas al animalito, esa violencia la vas a trasladar después a las personas. Claro. Exacto. Sí, Y esa encrecida. el psicópata primero ensaya Mata matando, animalitos, matando y no animales. sienten nada. Por esa Cierto. razón es que hay que delimitar bien los hechos para Hay que evitar eso. perfeccionarlo Pero a porque mí es me bueno que parece, tengamos la ley. a mí me parece, capitulando, a mí me Sí, parece, cerrando ya el tema para Es- Sí, para que empecemos es el debate. absurdo meter preso a alguien por haber matado en un accidente En o un herido accidente, a un correcto. gato, en un perro, accidente se aclara. a una hormiga, no sé, una vaca, ¿verdad? Un pejito. pajarito. Bueno, ahí ¿verdad? salió un O sea, meme último, ¿verdad? No vayan a comer hoy chonpipe en Navidad, claro, si no nos pues, van a meter preso. Pues sí, entonces por eso, maltrato animal, va, porque para matarlo hay que ahorcarlo, va, porque allá en los pueblos, pues ya sabes cómo Sí. se va. Sí, se- pero está bonito. bien la Eso conclusión es que una está cosa. haciendo. Segundo, hay que hacer una reforma a esa ley. Ah, sí. ¿Verdad? No puede ser que. Y tercero, el Instituto de Bienestar Animal, así se llama Sí, la sí, oficina, cometió un error al exponer de esa manera a un médico, a una persona. Es decir, pareciera ser que era un asesino serial el que habían capturado, que por Sí, fin se resolvió el problema del matagatos. Dejó de ir a dar consultas por estar jalado, innecesaria. porque parece que de ahí no fueron. Pero yo solo- se pudo haber anunciado en un tweet sin la foto, sin esposarlo. Vea, alguien que mate un animal debería de tener una multa económica y debería de hacérsele de pagar Sí, de de alguna acuerdo. forma. Un Pues, vea, accidente, pero en tu cuando son licencia. maltratos como hacer los el que ya proceso. sabemos, yo creo que sí Claro, procede. claro. Hay que hacer el proceso, pero no llevarlo esposado, porque miren, el símbolo de No es esposar a alguien necesario. Sí, es la reducirlo peligrosidad. pero fíjense que el esposar a alguien es reducirlo para el beneficio de la autoridad que no sea agredido. Pero si un médico, por eso, si un médico viene y le dice, representa mire, peligro. lo voy a llevar por esto, ¿qué tiene de malo hacerle el citatorio para intimarlo en el juzgado de paz correspondiente y decirle, mire, se presenta porque si no, sí lo vamos a llevar por desobediencia a mandato? De acuerdo. Pero Creo que con fue las puesto en esposas, libertad, ¿verdad? O sea, no, Sí, no es que sé. Porque la fiscalía también tiene la posibilidad. Es Sí. decir, si el primer filtro Claro. falló, pues el segundo es la fiscalía. y ya entiendo luego que estamos. son 3 años que lleva. 4, de 2 a 4 es la Entonces tiene que reforma. pasar uno preso, porque entiendo que 3. No necesariamente. No, porque ahí viene la valoración del fiscal a la hora que va a presentar el Se requerimiento. puede ordenar la Fue un libertad. exceso del Instituto de Bienestar Animal exponer así a una persona por un accidente donde todavía ni sabemos si el dueño del gato también tiene responsabilidad de dejar que el gato se escape. Entonces es absurdo. Los derechos humanos Ok. de las personas no deben de estar por encima Aclarado el de los punto. animales. Señores, este día, Asamblea General. Ordinaria. ¿verdad? Sesión plenaria, no es Asamblea General. Sesión plenaria, ¿verdad? Para elegir el procurador, porque creo que concluye ya su periodo el El actual. sábado, ¿verdad? Sí. Y Hoy, mañana también ya. se espera la ampliación nuevamente del régimen, Régimen de de excepción, excepción. que, ¿verdad? Es punto también debatible. Bueno, de la elección del Procurador General, hoy sí escuché todas las entrevistas, así que puedo hablar con propiedad, pero lo importante de rescatar es que todos los candidatos o todos los aspirantes pasaron a la lista que va a ser valorada por el Pleno. No es algo con lo que estoy de acuerdo, es una cuestión de estilo, pero no es algo con lo que estoy de acuerdo porque pienso que pudieron haber depurado perfectamente esa lista y enviar
a los perfiles que realmente tienen las posibilidades de tener el cargo o de ser nombrados conforme el cumplimiento de requisitos. Pero cuando ya tienen un ungido. Lo que sucede es que cuando te dicen todos cumplen los requisitos, tú sabes que eso es falso. Cuando te dicen, aquí vamos a ver meritocracia. Bueno, si vemos meritocracia, ¿por qué no excluyeron? Hay un candidato o candidata que recientemente fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental, no por un caso de subirle el salario 2 veces a su pariente, que tenía 9 años, ok, hubiéramos peleado ahí al caso en lugar de postularnos, pero después hubo un segundo pariente de esta candidata que ya fue procuradora, que también se le dio, es decir, es una condena de nepotismo que no merece el beneplácito de subir a la plenaria para ser evaluada como candidato. Y yo no soy partidaria de las condenas morales permanentes y eternas, pero es que esto es reciente, esto acaba de suceder, es una condena por nepotismo. Y recordemos que en El Salvador poco o nada es nepotismo, según el literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, que aquí todavía es una deuda pendiente, la Ley de la Función Pública, la Ley contra el Nepotismo o reformas a la Ley de Ética Gubernamental que verdaderamente prohíban lo que más sucede en El Salvador, que es el nepotismo cruzado. Pero en este caso fue nepotismo dentro de la misma institución que se dirige o que se dirigió, nombrando a parientes políticos del grado que está prohibido por la ley. Entonces, ¿cómo voy a elevar yo a la plenaria para que se elija en el pleno a una persona que no reúne los requisitos, las cualificaciones que nos establece la Constitución, la ley y la jurisprudencia, cualificación personal, profesional y técnica? ¿Cómo voy a premiar yo a alguien condenado por nepotismo hace menos de 2 años para que vuelva a tener una posibilidad de ser nombrado nuevamente? Por otra parte, tenemos al actual procurador, ya dijo el presidente de la bancada que no goza del respaldo de toda la bancada. ¿Por qué no lo excluyeron? No es cierto que todos los candidatos reúnan todos los requisitos. Yo creo que pudo haber habido un mejor filtro para que no todos los 9, que tampoco son muchos, subieran a la plenaria para ser evaluados, porque ahora lo que va a suceder es que la obligación que tenía la Comisión Política se le traslada al Pleno. En el Pleno tenemos que escuchar esa discusión de por qué todos los candidatos reúnen los requisitos, por qué el candidato que va a ser electo es mejor cualificado en todas las aristas que ya mencioné que el resto de los candidatos, o por qué a pesar de las afiliaciones partidarias o las evidentes conexos, que hay uno que fue asesor 2 periodos seguidos del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, pero es alguien cercano. Pero no le valió en este caso al actual procurador toda la actuación, que por cierto lo llevó a estar en el ojo de la crítica. No hay ninguna resolución de los casos que estaba investigando por las muertes de los... Pero su postura al principio, al final de los tiempos se vio como bastante consecuente con lo que se está haciendo bajo el régimen, que por cierto le llevó una serie de críticas, ¿no? Pero yo no entiendo. Pero fue bien oportunista. Exactamente. Y no hay ni resoluciones de los casos. Yo lo que no entiendo en el caso del señor procurador actual, que este día termina su mandato, ¿cuál fue su introspectiva ética para presentarse? Por ahí arranquemos. Si todos él sabe, lo hacen, hombre, pero que todos lo hacen. No tenemos ética porque el Tribunal de Ética Gubernamental no funciona, no ha funcionado nunca. Es que a eso quiero llegar. Si uno se postula, por ahí tiene que demostrarle al pueblo salvadoreño que tiene la ética y el por qué, tiene la solvencia moral de hacerlo. Entonces, si yo sé que he llevado críticas que me están diciendo que no soy el mejor, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice el pueblo y lo dice todas las bancadas, hombre, lo menos que debo de hacer yo es postularme, pero lo que hace es que le quita la oportunidad a otros salvadoreños que pueda hacer mejor. La otra persona que está diciendo Tania del nepotismo, lo mismo. Por ahí a mí me había llegado el rumor que era una mujer la que iba a ser la beneficiada de ser la procuradora. No, sin tener nada personal contra esta aspirante, yo realmente espero que no sea electa nuevamente. No dice la electa, sino la beneficiada, como que le van a dar un estipendio por 3 años para que esté cobrando. Es que lo que pasa es que yo, con el debido respeto, lo que le lanzo al nuevo procurador que vaya a existir es que tiene que llevar la reforma de la Procuraduría en lo que se permita verle una actuación real a favor del pueblo. ¿Y tú crees que se lo va a dar?
Es que lo que pasa es que no importa si se le da o no se le da, pero ahí es donde viene... o sea, porque... Es que lo que pasa es que ahí es donde Siendo viene... realista. Siendo realista. donde Es que viene- ¿para qué te postulas? ¿Por un cargo que te va a beneficiar? Exacto, porque si o no es un porque querés- beneficio... Prestigio, Ay. puesto, estatus. ¿Qué Exacto. prestigio va a tener Ahora, mira, las instituciones... Hay gente que no es ni siquiera vinculante sus hay gente que resoluciones. viene tan de abajo que llegar a eso arrastrándose es lo mejor que les ha Hay podido un pasar. discurso que hoy en día suena Sí. mucho, y es que las instituciones deben de estar actualizadas en el momento de que el país requiere de su verdadero acompañamiento. Eso dice mucho. Dice mucho para poder discutirlo. Voy a hacer una pausa y regresamos. Miren, saludos especiales a nuestro buen amigo el doctor Julio Valdivieso, amante de los animales. Ah, sí. De los Marlins Sí, más que todo. sí, ajá. Lo pueden meter preso. Ah, no, decirle. no, ya le dije. Por andar pescando. por andar pescando No me marlin. acordaba que él va a también Sí, a sacar por marlin. andar pescando marlin. No, entonces lo van sí. a meter preso. Sí, no, tiene unos Saludos, perritos, Alexa. tiene unos perritos bien bonitos. Habrá que unos- prohibir unos entonces recuerdos. Yo tengo mi tofito. digamos, ese torneo va de la El captura torneo del Marlin, sí, Ajá. pero bueno. Digo, no Vamos sé. a ver, dice, Si sufren, hay que les meterlos envía presos. muchos saludos el doctor Valdivieso, que por Saludos, cierto, Alex. bien orgulloso, ya no viene acá con nosotros, ¿verdad? Sí, Se ha ya hecho no, bien ya no. orgulloso, él ya no... Es que él dice que él tiene mejor rating. Sí, en sí, ya Pulso no se Ciudadano. mete aquí con la chusma. Vamos a ver. Buenos días, dice Ernesto. Este es el país del revés, donde nada el pájaro y vuela el pez. Regla básica de aplicación en materia penal. La proporcionalidad del hecho, exhibir un médico de tal manera es atentar contra el principio de inocencia. Los responsables son, en este caso, los diputados. A ellos hay que reclamar por no discutir a profundizar la ley. Coincide con lo que este humilde, que yo no soy neófito en el tema de leyes, de lo que hemos estado hablando, La que se debe de proporcionalidad. delimitar bien, porque una cosa es ser agresor de animales y otra cosa que por accidente... Es que es Y diferente. destruir civilmente a alguien. También, De ahí, digamos que es lo otro que ha indignado. tema. Muerte civil, Es que en realidad lo que ha indignado es Es la la exposición. sobreexposición. No se dice también quién presentó la denuncia, ese video. ¿Quién lo ha presentado? O sea, ¿por Ese qué? video ¿Por es de qué? seguridad de parqueo. Ah, Miguel no, Ortiz pero no dice- necesita Pero es que también la alguien persona lo que ha alerta decir que filtrado, lo hizo. Misael, alguien lo ha filtrado. Miguel Ortiz dice, vea, el maltrato comienza desde que el dueño deja los animales fuera de su casa. Así es, una ustedes decían que no responsabilidad los cuidan, compartida. ¿no? Sí, sí, claro. ¿Verdad? Y el otro tema que aquí me lo están planteando es el otro tema que creo que es bien importante. Ese es mi tofi. ¿Sí? Ese es tu ¿O no? bueno. Se parece. El otro tema que es bien importante, sumado a esto, me dice por acá otro amigo que nos escribe, Ernesto, el peligro que representan los motociclistas, sobre todo los delivery. ¿A quiénes de nosotros no nos ha pasado de que se nos cruzan y casi te los pasas llevando? No, que te llevan el retrovisor, el espejo, así el es, espejo y que se te lateral, pasan que se en lo el carril cuando hay trabazón, tú giras y casi, a mí me ha pasado. Todos los días creo que nos pasa. Y si eso se comete un accidente, Sí, ¿quién va a ser el el culpable? parque de motocicletas está tan No, y implementado ahora y tan falto de está regulación. tan de moda que pase eso, que se juntan los motociclistas, no te dejan ir y te amenazan. Porque Pero esa es la ahora había un accidente sobre la 75 a la altura del Mercadito antes de subir sobre la calle El Mirador, en donde habían tenido un accidente dos motociclistas y habían un montón de motociclistas alrededor. ¿A cuál de los dos iban a Sí, apoyar, o sea, verdad? no, pero más allá Pero de... sí, está bien, te entiendo un poco el que humor siempre de eso. llegan a apoyarse No, entre ellos, pero, ¿verdad? pero ahora entre también, dos, miren, no, pero es peligroso. están cometiendo abusos. Yo Sí, lo sí, respeto, se andan ganando el pan de cada día y todo, de acuerdo, pues. Sí, te pegan unos grandes sustos cuando de repente te aparecen aquí o aquí, Sí, que no hay respetan carril. el reglamento de Urgen, es para el tránsito. viceministro de Transporte. Urgen las multas por cámaras. Y lo otro, Ernesto, aquí le están viendo la cara a la alcaldía de San Salvador. La enmienda, ¿cómo se le llama? ¿Reforma? La reforma. No, los acuerdos cuando hacen consejos. Sí, son reformas a los acuerdos. acuerdos municipales. Los acuerdos Los acuerdos municipales, pero municipales. tienen un nombre, ¿cómo que se llama? La sesión de Las junta ordenanzas. de- Las ordenanzas, aquí cabal. las dice, ordenanzas municipales. sí, la ordenanza municipal, aquí está, ahí me lo corrí, la ordenanza municipal
no la cumplen. Muchos carros están aparcados en las aceras por los talleres, y es para invadidos. Los peatones. Eso es cierto también. Y la calle, en el caso de la Periférico Norte, que es la de la 75 y la ampliación del Boulevard Manferrer Norte, ¿sí? Ahí están aparcados en la calle, es un peligro. Es cierto. Póngale atención porque él dice que le reclamó, dice a un señor que por qué, porque iba casi a cometer un accidente, le dijo, aquí no vale la alcaldía, dijo. Así es que bueno. Es un problema con los talleres señor de alcalde mecánica dice que ahí no vale la alcaldía. 3 doritos después. Sí, 3 doritos. Así, vaya a ver ese problema. Ahí están aparcados todos. Es cierto. Les vale. Son cuando hay talleres o hay restaurantes ahí a toda la orilla de la calle. En la prolongación Manferrer Norte. 7:05 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestro debate de esta mañana, quiero recordarles a ustedes que pueden aprovechar la amnistía fiscal y ponerse al día con sus impuestos en el Ministerio de Hacienda. Paga tu deuda sin intereses, en cuotas y sin multas antes del 1 de noviembre. Más información a través de mh.gov.sv en línea para que usted la tenga de primera mano. A ver, Marvin. Yo creo que en el tema del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, qué bueno que no van a reelegir a Polonio Tovar, porque incluso recuerdo en las negociaciones que el FMLN hizo y cabildió con los otros partidos, y que finalmente Arena y el FMLN lo terminaron poniendo. Igual que el ex procurador. Ajá, el FMLN pensaba que el rol que iba a jugar Apolonio Tovar era el gran denunciador de los abusos del gobierno del presidente Bukele. Exacto. En el transcurso las cosas han cambiado y él, también cambia, ¿no? Entonces, se en moldó ese como la sentido, plastilina. exactamente. Entonces, en ese sentido, al final de su mandato, ni quedó bien con quien los puso, ¿verdad? Porque él llegó ahí por un acuerdo político. Ni el futuro. Y también, no ha quedado bien, exactamente, porque no podés venir de lo mismo de siempre y de repente decir que ya cambiaste, ¿verdad? Eso es sospechoso. Yo de todo aquel que dice eso, yo sospecho. Ahora bien... pero lo que no me gusta un poco que ocupemos este lugar para, digamos, señalar directamente porque se siente muy personalizada y está desacreditando a alguien que a lo mejor al final no es. Lo que sucede es que el funcionario, pues, sí, estoy de acuerdo. Es complicado esa línea, yo lo entiendo. Porque pero si tú recoges el verso general de la crítica de la oposición a todos los candidatos, es que muchos como que no tienen, digamos, el perfil idóneo. El punto de Marvin es que son 2 funcionarios que fueron parte del reparto político que hacían los partidos en el gobierno. No, porque es un solo partido. Es un solo partido. Pero entonces se supone que van a hacer las cosas diferentes, no van a reciclar a lo que se repartían antes. Ese juicio, el juicio que se va a hacer con, digamos, los funcionarios que son electos por una fracción bastante mayoritaria, que no necesita consensuar con otras, ya no es el reparto de cuota, sino que será si son diferentes a lo que se eligió. Correcto. En este sentido, también allí en los candidatos hay gente que incluso ya fue procurador. Entonces, esa gente viene de acuerdos también del pasado, de los mismos de siempre. Entonces, no puede ser, entendería yo, si vamos a ser coherentes, que Nuevas Ideas reelija a otra persona que ya fue resultado de acuerdos entre los mismos de siempre. Exacto. Por lo tanto, dentro de los 8, ¿cuántos son? 9. Ya tenés 2 que deberías de excluir. Exactamente. No tuvo que subir en la lista. Exactamente, pero ahí están. Pero el punto es que te quedan 7. Sí. ¿Verdad? Y hay 2 ungidos, según entiendo. Ahí en los corridos de los cuales legislativos se habla de 2 ya ungidos. De los cuales ya no se hablará. Yo creo que hasta se percibió en las entrevistas. Ya no habrá de los otros 7 que quedan cuestiones de reparto, pero sí de cómo van a ser. Dice la oposición que llegaron comprometidos con su planteamiento ahí. Es que es el momento político que hay. Eso no debe de sorprender. Lo que sucede es que, te voy a decir algo, Ernesto, la oposición parte de la premisa
que el régimen es ilegal en sí, es completamente inconstitucional. Y que entonces quieren poner a alguien que vaya a criticarlo también. Sí, pero es que eso es falso. El régimen no es inconstitucional. Entiendo, es decir, pueden haber inconstitucionalidades cometidas o vulneraciones de derechos fundamentales cometidas en el marco del régimen y que deben ser castigadas. Pero el régimen, creo que hace rato debieron de haberlo implementado, porque la habilitación de los 15 días, que es por lo único por lo que todavía el régimen se continúa prorrogando, creo que continúa siendo necesario y eso no lo convierte en inconstitucional. Entonces, sí hubo candidatos que dijeron que hicieron esa separación. El régimen en sí no es inconstitucional. En el marco del régimen se han cometido ilegalidades y vulneraciones. Y yo creo que eso es la mentira más grande que sostiene la oposición al tachar los 9 candidatos de que no reúnen los requisitos. ¿Y qué es lo que debe de hacer el ombudsman? Debe de acompañar a la víctima, a la gente que se sienta, digamos, ¿verdad?, ofendida y dañada por el Estado, en todos los aspectos, no solo el estado de excepción, sino que en otras áreas donde el Estado puede violar los derechos humanos, y el ombudsman debe de acompañar a esa víctima y tener canales establecidos con las instituciones del Estado para resolver el problema de violación a los derechos humanos. Es lo que no tiene que ir a chocar con el gobierno, declararse enemigo de las instituciones, porque al final el procurador necesita esas instituciones para resolver el problema de violación a los derechos humanos. Es lo que siempre he sostenido. Miren, es un equilibrio, digamos. El procurador, así como está, tiene que elegir su propia batalla para poder continuar. El procurador no puede ser el de choque que esté peleando eso con el gobierno, sino que tiene que ser sí un moderador, una persona que señale, pero al mismo tiempo que dé soluciones, porque no tiene las garras legales para poder ser vinculante con sus actuaciones. Y al no tenerla, viene que debe de proponer reformas, pero para mientras la ley está como está. Entonces la persona debe de entender, el que llegue al cargo, de que se va a convertir en el que va a ser, como dice Marvin, en acompañante, pero al mismo tiempo en alguien que esté incisivamente diciendo los errores para que se recapacite y se mejore la actuación del gobierno o de los órganos del Estado que necesite. Y solo quiero matizar algo, porque yo sé que nos ven también defensores de los derechos humanos. Esto no quiere decir que si hay una atrocidad, digamos, este equilibrio del procurador, que si hay una atrocidad no deba de denunciarla también, o no estoy diciendo que debe de callar. Si hay una atrocidad, pero también con la limitante de recursos. Es que hay que ser un poco mago y un poco técnico para... de una atrocidad eso no puede faltar, eso es lo que estamos persiguiendo con lo que estamos diciendo. Que el que llegue no tiene la garra, no tiene las herramientas necesarias para hacer X cosas, pero que tenga con todo respeto, muy salvadoreños, los pantalones ya sean femeninos o masculinos, pero que pueda señalar, mantenerse y empezar a procurar, es decir, a respaldar correctamente, legalmente a las personas que están siendo vulneradas, para que en sus actuaciones provoque reuniones que se mejoren todo lo que está en el devenir del Estado. Y a las que realmente son vulnerables, porque hay muchos parientes de verdaderos pandilleros que están denunciando también. Es que estamos hablando de que su pandillero salga libre. Dijo el señor procurador actual que son más de 2.000 denuncias, pero esas 2.000 denuncias hay más de 1.500 que son realmente parientes de los pandilleros. Exacto. Ahora, de las que están, por ejemplo, de las 157 que ya se elevaron a la Comisión Interamericana, ejemplo de esas, imagínense la gran diferencia de lo que hay aquí a nivel nacional y de lo que hay en el sistema. Es decir, es demasiado exagerado y eso nos indica que lo que es la Procuración actual de Derechos Humanos ha sido un descalabro, ha sido una desconexión, ha sido una mala forma de llevarlo, y no estamos hablando del hombre, estamos hablando de lo que es el sistema, y eso es lo que debe llevar como elemento histórico quién va a llegar, porque para eso es. Los contubernios, ¿para qué eran antes? Para poderse repartir puestos, pero ahora que tienen la oportunidad histórica de que tienen así es, reciclar. Y tienen esa oportunidad de decir, bueno, pudimos analizar, no vamos a reciclar y lo que vamos a hacer es poner la idea que creemos que le va a funcionar al pueblo. Y esa es una verdadera función que va a hacer el Pleno Legislativo. Es correcto. Sí. Yo creo que la deuda más grande en el marco del régimen en tema de derechos humanos son las explicaciones que deben de dar el fiscal general de la República y el procurador para la defensa de los derechos humanos en relación a las personas que han fallecido en la tutela del Estado
estando detenidos, en donde ya hay indicios que algunas de las personas que fallecieron fueron torturados. Yo creo que allí no se vale decir lo que ya dijeron estos dos titulares de estas instituciones, que miren, ya revisamos 15 de los casos y nada pasa, todo está bien. Creo que es demasiado ligera la afirmación, o en el otro caso, miren, todavía estamos investigando, la condena hay que hacerla. Hay una realidad política en la Asamblea Legislativa, hay una correlación de fuerzas que permite tomar la decisión de esos 7 y ellos van a considerar cuál es el mejor y ojalá que no haya nada del pasado ahí. Primero. Segundo, ojalá. Este nuevo funcionario va a ser evaluado ya no en relación a cuotas partidarias, sino al rol que va a jugar para ser efectivo como protector de los derechos humanos frente a ciudadanos que sientan que el Estado los ha violentado. De acuerdo. Y así se le va a juzgar, su periodo, ¿verdad? Entonces será otro criterio de juzgamiento al final en 3 años que estaremos haciendo o estarán haciendo, ¿verdad?, los analistas políticos sobre si fue o no, acertado elegirlo, porque acordemos que dentro de 3 años va a volver a haber la discusión sobre este tema. Lamentable que la Procuraduría de Derechos Humanos no haya presentado al último día de gestión del procurador un informe preliminar de qué es lo que ha sucedido en este estado de excepción. Es que están esperando la elección. Porque hay mucho, ¿verdad? Yo digo que son tantos, murieron porque se vieron al espejo, murieron porque lo golpearon. O sea, hay tanta incertidumbre y falta de información, que es lamentable que la Procuraduría no haya dado ni siquiera un informe preliminar, un avance para que podamos nosotros saber. A ver, pero si hay muertes en las cárceles, es producto de las riñas que se dan internamente. Es probable, pero no necesariamente. Traigo a colación la versión de unos diputados que en la Asamblea Pero no lo sabemos, porque ellos no han investigado, ¿o sí? Hablemos de eso. Desde el pasado 27 de marzo, el país está bajo un régimen de excepción parcial, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Parcial? Sí. Porque no es... Digo, ni son es varios... para todos, ni es en todos los derechos. Así es, o sea, es parcial, ¿verdad? Podemos llamarlo así. Sí, a partir del segundo ya se parcializó. Este día se espera ampliar por 7ª ocasión. Sí. Vamos a hablar en ese mismo contexto de lo que estamos tratando. ¿Me parece? Pausa y regresamos, 7:18. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en la que estamos sin duda alguna haciendo una valoración previa a lo que este día se espera, que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa en sesión plenaria, en la que se espera elija un nuevo procurador o haya una nueva reelección. No sabemos al final. Ahí están 9 aspirantes, entre ellos el actual, una ex, y creo que hay otros que han estado en función de otros cargos públicos. Pero esto se da también el análisis y la evaluación del rol que van a jugar en el contexto de lo que tú decías, ¿verdad? Que se toma como punto de referencia un régimen de excepción, ¿verdad? Para saber qué rol y qué papel puede jugar, correcto, o qué postura debe asumir frente a eso. Creo que eso del régimen de excepción, lamentablemente lo he sostenido, lo están explotando mal la oposición ante el pueblo y le están dando una mala... presentación de cómo lo quieren atacar, porque dicen que es inconstitucional. Lo han satanizado. Así es, lo han satanizado y dicen, por ejemplo, que es inconstitucional porque ya se acabó lo que perseguía el meollo. Y la verdad, yo he sostenido que las 89 muertes no es lo que se persiguió, eso es lo que quisieron darle, sino que es la destrucción de los pandillas. Eso es lo que se persigue y eso no se ha terminado. Y eso es lo que permite que se active, que continúe lo que es el régimen. El régimen está perfectamente respaldado. Creo que la población, aparte de eso, lo percibe de esa manera. Donde vaya, estuve en la Unión en San Miguel la semana pasada, todo el mundo dice que siga, y yo no debo nada, me decía un señor que sirve la gasolina en una gasolinera, y me decía, yo debo nada, yo no tengo ningún problema. A mí me ha parado, me decía la policía, sí, muchas veces, y no he tenido ningún problema. Sí, la verdad que no, o sea, el régimen, como dijo Marvin, creo que tú lo dijiste, el régimen de excepción es parcial porque va destinado para determinados grupos que ya sabemos que son delictivos. Claro, no, o sea, yo he mantenido el apoyo al estado de excepción porque considero que es una herramienta que le ha servido para detener a los pandilleros, ¿va? Y que aún falta más por hacer, estamos de acuerdo, ¿va? No solo detener
a la base, sino también a los que les ayudan a lavar dinero y también a donde están las armas, ¿verdad? Falta todo eso. Y hay que darle esa, digamos, ¿verdad?, esas herramientas a la policía. Y vuelvo a insistir, esto no exime de que las violaciones a los derechos humanos que se cometan en el estado de excepción van a tener que investigarse y responder quienes hayan, digamos, ¿verdad? Mira, voy a mezclar peras con manzanas, ¿verdad? Don Germán Antonio nos escribe con relación al tema de la ley animal. Ernesto, mira, con respecto al caso de la ley animal, ¿qué pasaría si un vehículo oficial, ya sea ambulancia, radiopatrulla, vehículo de bomberos, en el caso de una emergencia que vayan a atender, se le atraviesa un perro o un gato, ¿será responsabilidad del conductor y lo van a llevar preso? Sí, a saber qué dice la ley, ¿no? Pues regresemos al tema, solo lo que no, ese no dice nada. La reforma no dice nada. Regresemos. Igual lo agarran. Perdón un poco el... No, pero es bien interesante la idea que comparte. Es buen planteamiento porque es una situación que no es la intención, ¿verdad? Ha despertado mucha inquietud el planteamiento que hemos hecho. Es decir, nosotros, hay que evitar el resultado de atropellar al animalito en la medida de lo posible, ¿verdad? Sin detenerte de la emergencia que llevas. Ojalá que le pongan atención a eso. Y yo quiero aclarar, ¿sí?, ¿verdad?, de que yo jamás he matado un animal, ¿verdad?, y que no estoy en contra de eso porque yo soy ya sé que sos vegetariano. Sí, ajá. Hitler también era vegetariano. O sea que no. Y amaba a sus pastores alemanes. Sí, no era canibalista. Así que los animalistas. No practicaba el canibalismo matando a Así que Hitler, ojo, vea, era vegetariano, ¿va? Y no eso lo hace menos criminal de haber matado el montón de judíos, ¿va? O sea, bueno, los alcances de un séptimo, que es la discusión jurídica que en su momento despierta, el hecho de que si es legal o no es legal, que es lo que tú decías. Lo que sucede es que la palabra régimen de excepción es fuerte, porque es como la última instancia de la que goza el Estado para controlar alguna situación, sea como una emergencia de desastres naturales o como en el caso actual el tema de las pandillas, pero lo han limitado únicamente a la cantidad de días y a las intervenciones telefónicas que son de utilidad para la investigación del delito, que si nosotros lo ponderamos y efectuamos ese análisis de proporcionalidad, además nos damos cuenta que no solamente es bueno que se continúe prorrogando, sino que además es necesario, todavía es necesario, especialmente por la cantidad de días que le permiten las autoridades de llevar estos casos fundamentados. Cada vez hay menos personas detenidas, pero sigue siendo importante la cantidad de días. Es que esa es la frase, fundamentado, 72 horas para este mega detenido, ya lo vimos anteriormente. ¿Se acuerdan cuando se detenían 150? No vayamos a 500, 150, no se podían fundamentar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno, primero hay que entenderle, vean, viene una reforma al procesal penal que quieren meter el sistema americano, estadounidense, de que es evidencia igual que prueba. En el sistema de ellos es sinónimo y lo elevan idéntico, pero nosotros no, porque el criminalista cuando recoge la evidencia tiene que pasar a hacer prueba para poderse presentar en proceso. Claro, se produce en el juicio. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay que tener esos cuidados porque cuando estamos homogenizando las leyes y estamos implementando las nuevas reformas, hay que ver lo que es el sistema salvadoreño. Por ejemplo, vi un señor diputado que es abogado y que es asiduo de estar gritando cosas que le dan armas equivocadas a la población y dijo, miren, dijo, esto del régimen con la reforma del procesal penal es bastante negativo. ¿Y por qué? Dijo, porque cuando se le presente a un juez, dijo, la reforma, refiriéndose a la retroactividad de la ley, ¿qué va a aplicar el juez? Dice, ¿el Código Procesal Penal o el régimen? Él sabe perfectamente que el régimen es una excepción a la regla y que tendrá que aplicar el régimen, no va a aplicar el código. Eso es de norma que nos enseñan a los estudiantes, pero se lo plantea al pueblo salvadoreño para darle esa duda al que no es abogado y hacer ver que es una oposición que está señalando, pero él sabe perfectamente que es equivocado. Y lo digo en este foro porque eso es lo que he sostenido, que no es lógico, no es ético estar jugando con la credibilidad de las personas. Gracias a Dios, el salvadoreño ya no es como el de antes, pero decirle que un juez va a tener que dudar entre las dos, sabe perfectamente que no es así. El régimen, es una excepcionalidad que se le permite al juez tenerlo y es obligatorio cumplimiento. El código se va a aplicar en lo pertinente mientras no vaya a reñir con el régimen. Cuando el régimen ya no esté, va a ser total aplicación
las reformas del código. Hay un dato estadístico que maneja una de estas organizaciones que reciben fondos del extranjero, organizaciones de unos cuantos civiles, en donde y con mucha razón, porque a mí me parece muy acertada la investigación que hicieron, y entonces ellos concluyen que cuando tú le preguntas a la gente si apoya el régimen de excepción, todos dicen que sí, o un alto porcentaje de las personas encuestadas, que al final reflejan la cantidad de población, manifiestan que sí apoyan el régimen y que sí apoyan las prórrogas que se han hecho del régimen. Pero que cuando tú les preguntas a estas personas que si conoce la suspensión de derechos dentro del marco de este régimen, y que se les empieza a preguntar de uno en uno, todos dicen que no conocen en qué consiste la suspensión del derecho de que te pueden detener sin defensor, que se te puede detener, etcétera. Entonces, y llegan a la conclusión que entonces la gente apoya el régimen, pero no saben qué es. Sin embargo, no le dan continuidad. Bueno, ahora usted, conociendo en qué consiste el régimen y la suspensión de derechos, ¿continúa usted apoyando el régimen? Yo no tengo el dato, porque lamentablemente no continuaron con esa parte, que hubiera sido interesante el resultado, pero a pesar de eso, yo creo que la gente, viendo el resultado de no solo en la baja de homicidios, sino que en la seguridad y en la libertad de circular que ahora tiene la mayor parte de la población, gracias a la aplicación del régimen y el plan del gobierno, que estarían de acuerdo, ya después de conociendo en qué consiste el régimen, que la suspensión de garantías, que ya no es como en el inicio, porque siguen vendiendo la retórica de que nos han suspendido todas las garantías a todos los ciudadanos. Falso. Pero aún en ese escenario, si hubieran continuado en ese estudio que hicieron, la gente les hubiera dicho, sí, lo apoyamos, porque el resultado es palpable, ese fue el resultado. Ha sido eficiente y es eficaz, y estamos teniendo algo que en El Salvador no se conocía desde hace muchos años, que es la libertad de circulación, a través de la cual yo puedo ejercer muchos otros derechos. Otra cosa es que, ¿por qué ya no vamos a presumir, pero con certeza casi? ¿Por qué no siguieron dando la información? Es porque de seguro la gente dijo, sigo diciendo. Es probable. Esa es la probabilidad más alta. Entonces no es lógico decir, bueno, lo queríamos mostrar diferente y resultó el tiro por la culata, ¿verdad? Y digo organización de unos cuantos ciudadanos, porque cuando se les dice organización civil se enojan, porque dicen que no representan a toda la sociedad civil, sino que son unos cuantos ciudadanos organizados. Bueno. Entonces, no es peyorativamente. Ok, vamos a continuar con más. Gracias por acompañarnos y estar activos, enviando sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, por cierto, ayer la Fiscalía General de la República presentó un requerimiento contra el doctor Norman Quijano, ¿no? Una acusación, yo creo que ya corresponde, estamos en la fase de presentar la acusación. Entonces es la continuación del proceso abierto. Ok. Sí, también se levantaron las alertas de Interpol en el caso de Enrique Rice. También, pero aquí en El Salvador seguimos teniendo hincados a los fiscales que injustamente fueron procesados y están siendo procesados y tienen la posibilidad de ser condenados debido a ese caso, pero los parientes de ese fiscal general que anda huyendo, ellos sí fueron todos exonerados, pero ahí tienen a unos fiscales inocentes que los están llevando a juicio y los quieren condenar, cuando incluso en el sistema internacional ya hasta bajaron la alerta, porque todo fue una planificación, al parecer, de este mismo fiscal que tuvimos. Vamos entonces a la pausa comercial, cuando regresemos con más acá. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aclarando quizás sobre el fiscal, del ex titular de la Fiscalía General de la República, creo que fue entre el 2016 y 2018, que incluso en ese mismo caso por el que ahora quieren condenar a unos fiscales, en el caso Rice, sí, este mismo titular sobreseyó selectivamente a un pariente que tenía un alto cargo, un alto mando, que incluso hay un memorándum en donde hasta hay una confesión expresa del cometimiento de delito, pero a él sí lo sobreseyeron, a él y a la gente cercana. ¿Te estás refiriendo a la Fiscalía anterior? Del 2016 al 18. No la actual, porque es cosas diferentes. Sí, no, correcto. Aclarando el punto. Por eso dije el fiscal que anda huyendo, ¿verdad? Porque anda dando clases, pero en realidad anda huyendo de todas las atrocidades que cometió cuando fue fiscal general. Bueno, entiendo de que vamos también a analizar el tema del presupuesto. Bueno, todavía no se sabe, ¿verdad? Sobre el tema del presupuesto, las partidas que se tienen y el gasto. No se ha hecho público. Sí, no se ha hecho público. El estatuto del FMLN. ¿Le dieron seguimiento al tema del FMLN? Yo escuché la entrevista que tuviste aquí con dos de los correcto.
me pareció muy interesante y quizás un tema a replicar, la parte de la reforma en donde ellos hablan de la inclusión de la juventud y del tema de la inclusión de la mujer en porcentajes obligatorios. Yo creo que eso es de respeto y es de replicarlo por parte de otros partidos, porque ahora ya la mitad tiene que ser mujeres, tiene que haber un porcentaje de jóvenes, etcétera. Sin embargo, cuando hablan de la renovación, sí no saben explicar que la renovación no debería de incluir la misma gente que todavía tiene deudas de asesinatos en la época de la guerra. Eso no es renovación. Entonces yo creo que, pero por lo menos se percibe que están haciendo un intento. Y el caso que estaban proponiendo, yo no me fijé si al final lo aprobaron, de que ya no se pudieran mantener en el cargo 3 periodos sí, lo aprobaron. Y se quedaron a 2. Solo 2. O solo 2. En eso... Pero es que antes se rotaban de la presidencia. Y regresaban. Y regresaba sí. después. Entonces, ya está prohibido, en ese escuché a varios decir de que ahora era injusto, decía, porque nosotros hemos llegado a la renovación, ahora es injusto porque a nosotros nos dejan a 2. Pero al parecer la reforma no es retroactiva, pues, o sea, va a ser a partir de los otros periodos. Entonces, en ese caso entendería yo que estos últimos pueden completar 3. Podrían, exactamente, ellos competir en las internas para ver si son reelectos, para ir a los cargos, ¿verdad? Sí, porque yo veo que los diputados que están ahora en la Asamblea le han hecho un frente bastante fuerte defendiendo sus colores a una situación que no cualquiera se hubiese arriesgado a mantenerse, porque quiera si o no hacen unos planteamientos buenos o malos, pero siguen defendiendo los colores. Bueno, pero este tema lo abordamos en radio el miércoles, ¿verdad? Por cierto, ahí estaba con Manuel, ¿verdad? Y Manuel defiende lo que se ha hecho. Claro. Pero hay críticas de ellos mismos. De hecho, Víctor Suazo le han pedido espacio. El grupo hay un grupo disidente, entre ellos Víctor Suazo y no sé quiénes más, que no están de acuerdo en cómo se está haciendo eso. Lo que entendería yo es que un grupo, vea, que siempre había tenido el control del partido, ¿verdad? En este caso el grupo de Medardo González y Lorena Peña, han sido desplazados. Y pues obviamente ha llegado otro grupo de personas, ¿verdad? Y se sienten, ¿verdad?, que se les ha quitado ese control del partido. Ahora, tanto Arena como el FMLN están en una situación en la que necesitan forzosamente renovarse, tener voceros a los que no se les pueda señalar nada, que puedan ir a los medios, desplegar. Y aún así cargan con todo el lastre de los cuartos de trap, pero puedes separarte. Es una cultura que tenés que crear en la conciencia ciudadana, porque en este momento la gente escucha FMLN o Arena y... Entonces tienen que comenzar a eso, ¿va? Entonces, pero igual hay que separarse de esa corrupción, ¿va? Entonces, de alguna manera creo yo que están en ese proceso, ¿va? Y siempre van a haber heridos en esos procesos. Sí. Pero fíjate que tienen razón en el enfoque que ellos hacen cuando dicen hay muchos militantes del partido que conocen a estos funcionarios del FMLN histórico, que los han conocido en su faceta de funcionarios. Entonces, en su faceta de funcionarios, pues yo creo que han dejado bastante que admirar. Mira, el punto neurálgico ahí es que solamente 2 periodos te da el cambio. Y pareciera ser que hay inconformidad en el grupo de los actuales. Porque ya no pueden seguir. Ya no pueden seguir. Entonces, así es. A eso es lo que me refería. Según lo dijo Manuel. Manuel, la tesis de Manuel. No, ahí, contigo debatió ese tema. Claro, que pueden competir. Y tú lo cuestionaste. ¿Y entonces dónde está el relevo? Le dijiste tú en radio. Claro. Escuchen a ellos en radio. Pero él dice que sí, estos actuales funcionarios podrían ir otra vez a las internas. Y si son pero entiendo que los estatutos ya no lo permiten, porque él dijo que era no retroactivo. No retroactivo, sino hacia futuro, ¿va? Que entran en vigencia a partir de tal fecha, y eso como que deja pero fuera. Si ya estuviste, ¿verdad?, 2 veces y ya entró en vigencia, ya no podría ir un tercero. Ya no podría. Porque ya está vigente la ley. Mira, yo le pregunté a Dagoberto la semana pasada que conversé con él y él me decía lo siguiente. Eso es cierto. ¿Verdad? La gente dice, rechaza todo lo que venga de los antiguos partidos políticos, y más aún cuando los partidos políticos están hablando como han hablado siempre, dice. O sea, es lo que tú le dijiste a él. Sí, es que lo que sucede, es que lo que pasa aquí es, vamos a ver, ¿quién puede ser oposición y quién no puede ser oposición? Ese es como el gran debate en la arena política. Entonces, si tú vas a ser oposición, tenés que entender que hay un espíritu de los tiempos que, que te obliga a no culpar tanto al gobierno por los errores que pueda cometer, ojo, porque tenés un pasado
se cometieron errores, vea, garrafales, Peores, que va a costar mucho. Exactamente. Además, Reparar. quien no entienda que, por ejemplo, Nayib Bukele es el resultado de las malas administraciones del pasado y que el pueblo ha construido un artefacto que se llama Nayib Bukele y que lo está utilizando para castigar a los que maltrataron al país. O sea, es que ese es el espíritu de los tiempos. Entonces necesita una oposición, primero que se plantee este cambio de discurso, ¿verdad? Que ese es a veces lo más difícil. Por eso es que desde la plataforma del análisis político tú no podés decir todo está malo. Así es. ¿Verdad? Tenés todo el derecho a agarrar ese discurso, caballo, pues, ¿verdad? pero todo está malo, ni tampoco te podés Todo está poner bien. todo está bien, Es todo correcto. está bien, todo está bien. Y cuando a mí me pregunten por algo malo, mejor hablo de lo malo de los otros. No, es que tenés que también construir un discurso Y sobre tenés que qué es lo construir que vas a nuevos hacer. liderazgos. Exactamente. Pero no puedes Exactamente. permitir que quiera adquirirse el título de nuevo líder una persona con pasado. Pero fíjate que eso es lo que yo he visto y he sostenido, que cuando vemos evolución del señor presidente, por ejemplo, él tenía una forma de reaccionar que ha ido moderando y ha ido mejorando políticamente hablando. Hubo una situación que ya lo hemos planteado acá y en radio también, y él sale en un Twitter diciendo al final, es que el soberano es el que manda. Tanto así cierra él en ese Twitter y dice que a mí me puede cambiar. Y sale su misma gente del partido y le apoya. Y eso te demuestra la madurez con el que él está actuando ahora. Porque ya no solamente dijo a defender a ciegas, sino que un análisis muy bonito, que por cierto, hay algunas personas que dicen, ay, a mí me defendió, a mí me tocó, y no es cierto. Fue un análisis político general. Y esta situación que se está dando, por ejemplo, si vamos a hacer el análisis, hay partidos que no entran a la palestra como Arena y el FMLN porque son partidos que no cayeron en administraciones públicas que la gente palpó. Ejemplo, el PCN, que fue el que derrocaron en el 79, él dejó de ser ejecutivo desde ese entonces. Entonces solo se conoció como Asamblea Legislativa. Por eso a ellos cambiarles el nombre de Partido de Conciliación Nacional a Partido de Concertación Nacional, en vez de darse las manos en un dibujo, se dan el entrelazado de los templarios, les funcionó y les ha mantenido, aún con todo, a estar en la palestra. De dos, ¿verdad? Así es, aunque Dos tienen, ¿verdad? Dos tienen, Sí, dos diputados. aunque sea con eso, y hay posibilidades que mejoren en esta ocasión. ¿Por qué? Porque les ha permitido, pero estos dos partidos de Arena y FMLN no les va a permitir, porque uno es reciente y segundo son los que realmente tienen un lastre político extremadamente negativo. Pero qué curioso, porque sí es cierto de que estos dos partidos son los que han negociado siempre todos los cargos y todo, pero en ocasiones también ellos por aparte, auxiliados por estos satélites, estos partidos satélites del incluso el partido Gana es uno de los cuales Sí. PCN, PDC, es decir, han conformado también coaliciones y han sido parte también de lo mismo que se Pero esa es condenó la- y se castigó. esa es la pero la gente inteligencia. no lo visualiza igual. No, exacto. Pero tienen el mismo pecado atrás. Exacto, pero esa es la inteligencia de los políticos de este tipo Exacto, de sí. partido pequeño, porque nunca se arriesgaron. Incluso cuando ellos lanzaron candidatos presidenciales, los lanzaron para perder, porque no eran populares, porque no eran una persona que Así mereciera. Y hay una bandera a la que yo no entiendo por qué la oposición ha renunciado, ¿va? Y es la bandera del tema económico. O sea, si quieren hacer clic con la gente, hay que hablar del tema económico. Porque nos tenés que decir, no alcanza el dinero para llegar a fin de mes, correcto. Sí, es difícil hallar trabajo. Sí, la gente mejor emigra por situaciones económicas en su mayoría. Va, entonces, ¿cómo vas a resolverle eso a la gente? Va, No, lo que pasa es que se han está mal, enfocado todo en está criticar mal, al todo está mal. presidente, Ok, exacto. va, pero ¿cómo le vas El a odio resolver? lo ha nublado. Entonces, Exacto, esa es la palabra, el odio lo nubló. de repente, nublado. de repente, digamos, el tema de tener un economista y un financiero como que no les ha funcionado, porque tenés que tener a los dos para poder construir un plan. Ahora, ¿y cuál es la Y en las salida? sesiones plenarias, ya que mencionan a Gana y todo, está llegando. Sí, está llegando. Romeo. Sí, está llegando. Pero la comisión ya no está, ya no está en la comisión. No sé en qué comisión. Él no es presidente. Él era presidente de la Sí. comisión electoral, que Electoral. estaba estudiando el caso del voto en el exterior. Entonces, él sigue llegando a las plenarias normalmente. Yo pensé que se iba a declarar independiente. Ajá, No, yo pregunto. Ya no le van a pagar. Entonces, no, pero, Pero ¿cómo sigue se llama? llegando. Sigue llegando a las plenarias. Sí. Pero a la Tengo entendido comisión no. que sigue llegando.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, son las 7:45. Aprovecho para invitarlo a usted a que pruebe un rico café, ¿verdad? Café rico a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, quedaba de darte la palabra. Sí, continuaba con eso, con el tema, ¿verdad? Para el caso, lo de las lluvias del fin de semana, ¿verdad? Que se ha enfrascado en la discusión en si se atendió a tiempo, si se atendió bien o no. Que pero si el ministro fue a la maratón y que si no fue. Que fue, ¿verdad? Que porque fue. Él lo ha reconocido. Y al día siguiente de haber ido anduvo... Bueno, o sea, pero ahí hay un tema, ¿verdad? Que podría analizarse si sabiendo que venía la tormenta era necesario irse sabiendo que debería estar aquí, ¿verdad? Pero en relación a esto, en el caso de lo que ha sucedido el fin de semana por la tormenta, cuando tú visitas los lugares te das cuenta que sí, ¿verdad? Para el caso San Miguel, que ha sido una de las zonas más afectadas, cuando vas a los lugares, te topas con que, ¿y por qué no se dio la alerta temprana, ¿verdad? Es decir, antes habían en las ADESCOS gente que estaba especializada en eso y que tenían incluso hasta radios para ir avisando cómo se iba dando el tema del aumento del caudal del río y si podía esto afectar. Parece ser que en San Miguel las ADESCOS están en proceso de transición, de que las están cambiando unas por otras porque quieren quitar a los de un partido para poner a los de otro partido, y eso pudo haber provocado que la gente que estaba al tanto de estos menesteres, ¿verdad? No te ayudó, y quien salió afectada fue la comunidad. Ese es, digamos, un punto. Lo otro es que hay que considerar a la hora del análisis, es que también la gente fue reacia a salirse de sus lugares. Hay una cultura del salvadoreño de no querer dejar, comprensible, ¿va? De no querer dejar sus cosas, ¿va? De que incluso había familias que mandaban a la mujer y los hijos y el hombre se quedaba cuidando la casa, ¿va? Entonces, y esto no les pareció que iba a llegar a 20 centímetros, por ejemplo, el nivel del agua, en lugares donde nunca había pasado. Entonces se confabularon, digamos, estos factores que pudieron haber hecho mucho más complicada la situación de la emergencia. Y dar pie a malas interpretaciones, por ejemplo, porque te voy a decir que se abandonó a las comunidades, que se... que también aparecieron algunos haciendo el comentario burdo de, cuando sacaron la foto de los militares que ya estaban listos, los bomberos, la policía y todo, y decían, ya viene Julia, ahí va la fuerza, ahí van los militares para detenerlos por el régimen de excepción. Y mucha gente que uno creería son pensantes, todavía le hacía gracia un comentario tampoco. Lo que pasa es que hay una polarización, hay una polarización, porque también eso, fíjate que a veces cuesta, porque la gente quiere que vos agarres bando, ¿verdad? Entonces, también eso es una bayuncada. Eso es una ridiculez. Pero también el exceso de fotografías, de fotógrafos, de querer filmar, hacer el show. O sea, ¿no te parece? Pues, o sea, te pones de pechito, pues, te voy a decir algo. Yo me voy a sumar a una actividad que está haciendo Mario Rivera el domingo, ¿verdad? Que van a recaudar víveres y cosas para ayudarle a la gente. Sí, allá en la colonia Carrillo de San Miguel. Entonces, así evitas no ir a tomarte una foto, andar diciendo que andas en las comunidades. Tomarse la foto en sí no está mal tampoco, exacto, no hay que satanizarlo. Pues sí, pero el punto es que son funcionarios y tienen que mostrar lo que hacen bien. Sí, pero las fotos de las comunidades, de lo que no de ellos ahí, ¿verdad? Entonces, sí, para evitar esa crítica, ¿verdad? De que pueden decir, me voy a sumar a ese esfuerzo que están haciendo artistas ahí en San Miguel para recaudar, va a ser una actividad el domingo en la colonia Carrillo, y ahí iremos a donar, ¿verdad? Para que ellos, no yo, ¿verdad?, lleguen a las comunidades y lleven lo yo quiero señalar algo que están mencionando. Hay formas, creo yo, ¿verdad? Hay una cosa que me molestó mucho, y yo lo he dicho en las redes, y eso que no uso mucho, que cuando estaba saliendo ya, que entró la fuerza de la tormenta en San Miguel, empezó a circular y decían, se les anuncia que se inundó el aeropuerto también. Claro, bueno, eso es parte de la polarización. Pero lo que me molestó más es que decía, a todos los que están sufriendo, la población se van a llevar a resguardar abajo del viaducto que va a Los Chorros. Miren, hay que tener mesura con los comentarios y los memes, porque ya ir a insultar, cuando se insulta al salvadoreño que quedó desvalido con una broma de ese tipo, creo que, como dice Tania, no es que sea pensante, perdóneme, pero ahí hay que irle a ver si no tiene una enfermedad que se llama imbecilidad,
que ese es de donde viene el término imbécil. Pero en Twitter, por ejemplo, que es la red del odio, ¿verdad? Tanto Tania y yo hemos sido trending topic ahí. Sí, quizás tú nunca te han agarrado como nos han agarrado nosotros. Una polarización increíble. Tenés que acostumbrarte, Misael, a que eso está lleno de imbéciles. Sí. ¿Verdad? O sea, eso no lo puedes evitar. Ahora, el punto es uno no caer, digamos, ¿verdad? El retweet esas cosas o responder esas cosas. Me refiero a tomar posición de que o es blanco o es negro. Sí, porque es estéril. En eso estoy de acuerdo. Es estéril eso. En eso estoy de acuerdo, pero sí cabe la pena señalar para que la gente sepa que esos son esporádicos, que no son todo mundo, porque insultar a un salvadoreño que tiene la necesidad está fregado. Por ejemplo, ese del Río Grande, que sacaron hace poco, que ellos pensaron que no iba a entrar. ¿Pero por qué? Porque no hay un mapeo hidrológico en el país para decirles qué es lo que iba a suceder. Resulta de que ese Río Grande, tantas inundaciones que ha habido, que tiene un socavamiento, según lo que entendí con unos colegas, porque nos graduamos hace muchos años en esas cosas de desastre, que socava la raíz. Entonces es lo que te permite de que se... Ahora, es histórico. Mira, San Miguel tiene 3 cosas que el migueleño tiene que estar preparado psicológicamente para reaccionar frente a eso. Las inundaciones, o sea, el Río Grande se llama grande porque se ha desbordado desde la época colonial. Es más, el último desborde allá por los 1940, el agua llegó hasta donde se conoce como Colonia La Presita. Imagínate, que es la calle antigua La Unión, que eso está como a 2-3 cuadras del actual Metrocentro, para que veas hasta dónde puede llegar el agua en un momento determinado. Lo otro es el volcán Chaparrastique. Vea, eso puede hacer una erupción de diferentes formas, como la puede hacer un volcán. Y lo tercero es el calor. Entonces, San Miguel, eso es histórico, ¿no? Incluso nunca fuimos capital por el calor, porque no les gustaba a ustedes ir hasta allá, porque decía que era muy caliente. A los capitalinos, a los de la zona de Occidente. Entonces, por eso la capital siempre, lo más lejos que llegó fue San Vicente. Pero más allá del río Lempa no querían pasar. No, Suchitoto. No, también. Pero la capital estuvo en San Vicente, estuvo en Cojutepec, estuvo en Suchitoto, en Santa Tecla, pero nunca pasaban el río, ¿verdad? Por eso son ahora la capital de Oriente. Por el calor. Entonces, esas son cosas que las autoridades locales siempre deben de tener a tiempo. Y hay algo que, por ejemplo, me decía la gente de Miraflores, que son como 62 ganaderos que han perdido ahí sus vacas. Y que cuando tú haces ese recorrido, y esto es un llamado que quiero hacer también al gobierno, que esté evaluando en estos momentos los daños. O sea, ir a llevarle cosas a las personas está bien, las necesitan en este momento, pero la gente ya necesita créditos. Son un aproximado de 6,000 manzanas que se han perdido de cultivos, la mayoría de maíz, después de frijol, incluso cafetaleros han salido afectados, ¿verdad? Entonces la gente necesita recuperar sus aperos, porque hay mucha gente que perdió sus electrodomésticos, las cosas de su casa. Entonces eso, lo que nosotros podamos dar es poco y no les resuelve el problema, pero esa gente necesita créditos, ¿verdad?, para poder recuperarse. Eso es lo que debería de estarse planteando en la Asamblea Legislativa, o incluso una moratoria para la gente que tiene tarjetas de crédito, pagos, créditos mismos. Sí, porque no los van a detener. ¿Verdad? A los bancos no les interesa si vos se te inundó la casa, aquí págueme. Si se perdieron hijos. O las mismas cuotas de las casas que alguna gente, o los terrenos que la gente han de estar pagando. Ok, en resumen, ojalá que cuanto antes continúe la ayuda para estas familias. Sin duda alguna, hay actividades como la que tú mencionabas que Marito Rivera va a tener. Sé que hay de la diáspora un apoyo también en los Estados Unidos para apoyar, y creo que también nosotros desde acá estamos haciendo mucho para motivar, incentivar, llegar a los centros de acopio para llevar a ayudar a mucha gente, especialmente de San Miguel, que donde resultó bastante afectado, ¿no? Tiene que ser muy organizado lo que se vaya a hacer para que no vaya a haber aprovechamiento, porque lamentablemente hay aprovechamientos. Gracias, les agradezco, el tiempo se me fue, gracias, te agradezco. Muchas gracias, Ernesto, gracias a Tania y Marvin, que aprendemos siempre, gracias al Grupo Megavisión, que está siempre pendiente del pueblo salvadoreño, que Dios los bendiga. Gracias a los tres también, gracias, Tania, gracias. Gracias. Marvin. Un gusto, buenos días y saludos a la audiencia. Seguimos viendo, ¿sí?
Perdón, pero me voy a tomar 10 segundos porque tengo una persona muy especial que me pidió que por favor le enviara saludos, así que a la Lilita, o a Lilita, que le decimos nosotros con mucho cariño en la residencial, yo le mando muchos saludos y un fuerte abrazo, me lo pidió de todo corazón, así que me tomo el Saludos, Lilita, ¿así? Lilita, sí. Lilita, cariñosamente. Adiós, Lilita. Y a todos, Gracias. desde el río Paz al Huascorán, más allá de nuestras fronteras, en nuestras plataformas digitales, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.